de Pichincha Plus. Yo soy Denise Herrera y es un gustazo llegar por estas vías para hablar de algo crucial que está ocurriendo ahora mismo en Ecuador. Y bueno, hay que darle toda la seriedad del tema, pese a que hay tantas críticas y que es algo que no viene ocurriendo recientemente. Hemos visto unas imágenes atroces en redes sociales. Nuevamente el gobierno de Guillermo Lasso se queda básicamente congelado ante esta situación tan cruel que son los enfrentamientos dentro de las cárceles del país. Un gobierno completamente ausente, que no lo digo yo, así lo señalan los diferentes sectores, pero más aún los afectados de esto, ¿no? Familiares nuevamente de las personas privadas de libertad en las cárceles, desesperados, exigiendo algo de respuesta, mientras los mensajes de auxilio, de socorro y los videos tan terroríficos y sanguinarios nuevamente se toman los titulares de nuestro país. Yo estoy con Cristian Palacios, él es investigador social, pero además también gestiona una página que divulga información sobre la situación penitenciaria en el Ecuador de SOS Cárceles. Eh, Cristian, nuevamente nos encontramos y lamentablemente no es por llevar buenas situaciones o decir, bueno, las situaciones de las cárceles tienen una mejora. ¿Qué lectura darle a esto? Nos hemos vuelto nuevamente titulares, nos convertimos nuevamente en los titulares de los medios internacionales, pero no por buenas noticias, sino las matanzas nuevamente se toman el interés internacional y los ojos en Ecuador. 18 personas asesinadas, ¿no? Y la verdad que cuando hablan también de fallecidas, hay una indolencia profunda de no entender la violencia que se vive y más de una decena de heridos. Cristian, ¿qué está pasando ahora mismo en las cárceles? Tú has divulgado cierta información en tu cuenta de Twitter, pero sabemos que tienes un trabajo también profundo en esto, así que sitúanos, porque evidentemente quienes vemos y consumimos estos videos, lamentablemente porque nos llegan, uno se queda sin poder ni siquiera entender cómo se llegan a estas escenas tan sanguinarias, ¿no? Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente en Radio Pichincha. Eh, pues bueno, Denise, desde mi punto de vista, lo que está pasando es el resultado de un proceso sostenido de ausencia del Estado, ¿no? Por supuesto que al interior de las prisiones, pero nos hemos dado cuenta que esta violencia ha desbordado las prisiones y que ahora pues también nos ponen a todos, incluso fuera de las prisiones, en las calles, en situaciones de riesgo bastante considerables. Es importante entender que una de las razones principales por la que se da ahora los conflictos, no solo al interior de las prisiones, sino hoy mismo estamos viviendo conflictos en Guayaquil, en Esmeraldas, eh, de atentados, una ola de atentados terroristas. eh, bueno, están relacionados obviamente con las disputas al interior de la prisión porque eh, es el espacio, digamos así, simbólico del crimen organizado en el país, ¿no? Entonces, lo que sucede en las cárceles está plenamente relacionado con lo que está sucediendo en las calles. Eso como primer argumento, digamos, premisa, ¿no? En segundo lugar, pues siendo un poco más concretos, ¿qué está pasando? Bueno, pues son las disputas. Había un par de bandas, entre ellas los Lobos y los Tiguerones, que estaban juntas bajo un cártel, el del Jalisco Nueva Generación. eh, Versus, por llamarlo así, disputándose el poder, los espacios, la venta y el tráfico de estupefacientes, tanto a nivel nacional como su exportación, con los conocidos como choneros, pero pues ahora llamados águilas fatales, ¿no? Era básicamente la disputa, en medio de ellos algunas pandillas un poco más tradicionales que no han tomado partido, como por ejemplo los Latin, bien. Eh, pero sí, ahora es un conflicto en el que los tiguerones, al parecer, con la información que nosotros tenemos, ya no están articulados conjuntamente con los lobos, sino se han articulado al otro bando. Bien, eso es una de las partes más importantes, una de las razones, perdón, más importantes de la violencia en este momento al interior de las prisiones e incluso lo que está pasando en las calles. ¿Ya? Son repercusiones precisamente por esta decisión de haber dejado un grupo y haberse articulado al otro, por decirlo en resumen, ¿no? La Ujú. verdad que lo que explicas, tal vez para una persona
común, digo, que no tiene acercamiento con la violencia y los enfrentamientos y la profundidad que tiene este tema, se queda completamente espeluznado escuchando que el territorio no solo de las cárceles está en disputa, sino las calles, ¿no? Ahora mismo, recientemente se registraban estos actos también, atentados de quema de autos en Esmeraldas, asimismo se escucha situación de violencia en Guayaquil y claro, viendo más ampliamente y con lupa, entiendes que esto se relaciona con estos enfrentamientos. Y tenemos nuevamente discurso, yo lo escuchaba recientemente, unas últimas declaraciones que daba precisamente en las autoridades, ¿no? El director general del SNAI, Guillermo Rodríguez, de hablar de que se intervinieron ya las cárceles, hablar de que buscan la gobernanza y que lo que se busca es la paz. Digo, el gobierno tiene al tanto y tiene la información y sabe lo que ocurre. ¿Por qué nuevamente nos encontramos en una situación que espeluzna a cualquier ciudadano? Bueno, porque más allá de una intervención concreta, casi que, digamos, con bisturí en un pabellón concreto de una de las prisiones del Ecuador, bien, se ha ido desmontando progresivamente todo lo que significaba el sistema de justicia y el sistema penitenciario del Ecuador, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que debemos recalcar y sobre todo en este momento en el que por el contexto electoral se nos quiere dar la vuelta al panorama, diciendo, bueno, lo que pasa que no es culpa nuestra. Es importante recalcar precisamente en este momento electoral en el que se quiere dar la vuelta del panorama diciendo que el gobierno actual simplemente es víctima de las circunstancias de lo que ha venido pasando desde años atrás. Creo que más bien es parte del proceso de desmontar el sistema penitenciario y de justicia del país. Bien, podría ser un argumento cansón, repetitivo, pero hay que decirlo. En realidad, el SNAI es una síntesis mal hecha del Ministerio de Justicia, ¿no? No existe hasta el momento, después de todo lo que ha pasado, un centro de monitoreo real con cámaras que controlen el 100% de los pabellones de todas las prisiones, ¿bien? Ujú. Entonces, se nos venía diciendo que esto iban a hacerlo desde en los 100 primeros días de este gobierno y ya, por suerte, se acaba este gobierno y todavía no han hecho nada, ¿no? Además de esto, es importante recalcar el tema de la inteligencia penitenciaria de la que se habla también. No existe más allá de haber hecho algunas intervenciones, es decir, quiero ser más concreto, pagar a algunos privados de la libertad para que sean soplones de la inteligencia penitenciaria de la policía, bien, para que ellos puedan enterarse de la parte que les conviene enterarse, ¿no? Yo creo que una de Recordemos que las... también el gobierno ha venido impulsando también un discurso donde reciben asesoramiento de Israel y de Estados Unidos, ¿no? Básicamente esa ha sido la tónica que ha tenido este gobierno de decir contra la lucha, de hablar de lucha contra el narcotráfico y las bandas organizadas, es implementar estrategia militar internacional y vemos cuáles vienen siendo los resultados. O sea, cuando hablamos de autoridades que reconocen que los tiguerones y los lobos desatan esta nueva masacre, incluso hablan de armamento militar, explosivos de gran alcance. Y claro, la pregunta siempre es cómo ingresa esto a la cárcel o cómo tienen estas bandas criminales el acceso a este tipo de armamento. Por supuesto que la respuesta, aunque sea dolorosa, es cierta y sencilla, ¿no? Precisamente por esas alianzas criminales entre los grupos delincuenciales y el Estado, y algunos miembros del Estado, ¿no? A todo nivel, quiero decir, para que se dé este tipo de, digamos, complicidad al no existir las cámaras de seguridad como un centro de monitoreo serio, al no tener inteligencia penitenciaria imparcial, sino una inteligencia penitenciaria que toma partido por una de las bandas, al no tener en realidad, no poner en práctica ni siquiera lo mismo que les vienen a asesorar, bien, no nos da otra razón que decir, bueno, están trabajando de manera conjunta entre los funcionarios públicos, funcionarios estatales y las bandas o alguna de las bandas del crimen organizado, ¿no? Esa es una de las principales causas por las que, por más que, digamos, sigan diciendo que van a tener asesoramiento de cualquier país del mundo, pues en realidad no va a haber un cambio real, ¿no? Y segundo, yo pienso que
es importante también mirar hacia atrás, ¿no? En nuestro mismo país lo que sucedió cuando teníamos Ministerio de Justicia, cuando sí teníamos inteligencia penitenciaria. Por supuesto que deberíamos de estar abiertos y más en un contexto global a ser asesorados, acompañados por diferentes países en el mundo, ¿no? Pero también es importante tomar en cuenta las experiencias propias exitosas que hemos tenido y que en realidad por simplemente desidia política se han tenido que desechar. La verdad que duele tanto, Cristian, porque normalizamos estos videos pensando que nos merecemos esto, ¿no? Entendemos que también la reclusión o las personas que se unen a estas bandas atraviesan una situación económica social muy cruda, que se suspendan las clases en Esmeraldas mientras ya venían suspendidas en algunos establecimientos debido a la situación de las inundaciones, la reciente derrame de petróleo, también territorios tan sensibles y susceptibles también a lo que pasa con esto, ¿no? Es como un cóctel de cosas malas, de todo lo que no debería pasar, ¿no? Tú divulgaste también un video que la verdad, hasta ahora yo espero la información del SNAI, la confirmación, pero era en los exteriores de la cárcel del litoral, personas privadas de libertad, básicamente picando cuerpos de otras personas detenidas. Yo decirlo esto me estremece la vida, porque duele también periodísticamente tener que narrarlo, porque no estás preparado para contarlo, y no me quiero imaginar tampoco los familiares, las personas que están afuera, que son estas víctimas tan dolorosas de esta palabra que es colateral, donde los organismos de derechos humanos apelan a la sensibilidad, pero una sociedad completamente también iracunda y molesta de lo que ocurre. Por supuesto, y también otros privados de la libertad que están ahí eh, también bastante violentados, ¿no? Y también muy preocupados porque al final no sabes qué va a pasar mañana, ¿ya? Al final no sabes si vas a continuar vivo, si las alianzas o las rupturas entre bandas van a ocasionar toma de pabellones que pueden ocasionar la muerte, ¿no? Entonces, sí creo que este tipo de sucesos, ¿bien? Que casi se vienen normalizando, también es parte de esta necropolítica de abandonar estructuralmente a los más empobrecidos, ¿no? Creo que es una de las cosas que también habría que tomarnos en cuenta y en serio como país, cuál es la manera en la que podemos cambiar estructuralmente esto, porque bien decías tú, por ejemplo, lo que sucede en Esmeraldas, ¿no? Aquellos niños que no van a la escuela o que suspenden las clases por este tipo de actos y que además no tienen los recursos económicos para asistir a la escuela, a la educación, pues tal vez les estamos reproduciendo en el estigma de la exclusión, nada más que dejar de empuñar, perdón, de tomar un lápiz y comenzar a empuñar un arma. Entonces, porque es fácil criticar cuando no vives situaciones de extrema exclusión, es fácil criticar cuando no vives situaciones de extrema pobreza, en las que tal vez es la única salida que se te presenta en la vida, ¿no? Y que es doloroso que el país no nos dé otras oportunidades que estas, ¿no? Entonces sí me parece que como Estado, como país, como sociedad, debemos repensarnos las maneras también de no seguir reproduciendo este dolor, esta angustia, esta violencia, y no solo en las cárceles, sino a través de las oportunidades en la educación, la salud, el empleo a los ecuatorianos y a las ecuatorianas más excluidos. Esto, Cristian, comienza también con una declaratoria de una huelga de hambre, ¿no? En las prisiones. Y evidentemente hay varios protocolos, ¿no? Tenemos varias instituciones como el SNAI, también el Ministerio de Gobierno, incluso la propia instancia de derechos humanos del país, ¿no? El Ministerio con un objeto de salvaguardar y prevenir esto, ¿no? Ahora la declaratoria incluso atentados fuera de una sede de fiscalía en Esmeraldas, escuelas, y así involucran territorios mucho más vulnerables. ¿Cómo leer esto también? Porque estamos a puertas de unas elecciones emergentes. Evidentemente esto es urgente para el Ecuador, informarnos y ver cuáles van a ser nuestras nuevas autoridades, porque esto también marca el desgobierno que ha sido el lazo, ¿no? Claro que sí, yo creo que, como bien decíamos, está absolutamente todo relacionado. Hace un momento lo decíamos así, está todo relacionado y es precisamente ya la cumbre
del fracaso de este gobierno, ¿no? La cumbre de este Estado de este gobierno, perdón, que ha permitido que el Estado esté amalgamado con el crimen organizado. ¿Por qué hay las huelgas de hambre? Precisamente porque no existe ni siquiera entre los privados de libertad confianza en la institucionalidad pública. Ujú. Dicen, bueno, lo que pasa es que si nos trasladan, como el Estado, con algunos funcionarios que administran el SNAI, están trabajando de manera conjunta con una de las bandas, entonces tememos que en esos traslados nos pongan en los pabellones de los rivales para que seamos hechos picadillo como hemos visto en los videos. Bien, eso es lo que está pasando. Es decir, las personas privadas de la libertad que viven, algunos por varios años, dentro de una institución estatal per se, no confían en el Estado porque precisamente ven que sus funcionarios trabajan de la mano con los criminales que deberían ser perseguidos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que está pasando también en las calles, como tú decías hace un momento, en donde el Estado ha tomado partida, y yo no me canso de repetir esto, en este gobierno el Estado ha tomado partida del crimen organizado de Wow, una de las bandas. de Entonces, verdad, sí. precisamente, la reacción no es solo contra los otros criminales, la reacción de una de las bandas es contra el mismo Estado eh, para poder de alguna manera causar temor y resolver los conflictos de la única manera que saben, la violencia. Pero el Estado se supone que no está para eso. Hay varios analistas que han puntualizado también que la postura o la intervención de la que hablan las autoridades aquí es una mirada bélica de la respuesta a lo que ocurre, ¿no? Veíamos Ujú. recientemente también las imágenes que promueve el gobierno al estilo Bukele, ¿no? Organizados en los patios, sin camisetas, ese castigo de no darles alimento, etcétera, y una serie de regresiones de derechos para las personas privadas de la libertad. Y claro, quien escucha dirá, bueno, mira todo lo que hacen, es lo mínimo que se merecen. Evidentemente aquí el enfoque de derechos humanos es fundamental para la construcción de una sociedad. Si cuesta entenderlo, leo muchos comentarios y entiendo también porque evidentemente la gente, por ejemplo, que vive cerca de las penitenciarías, también es una situación de zozobra, ¿no? ¿Qué lectura darle también a este mensaje que manda el gobierno? ¿No? Por un lado, decir a las autoridades, estamos en la intervención, tenemos el control, las imágenes al estilo Bukele, pero comienzan a divulgarse otras informaciones que evidentemente muestran lo contrario. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Bukele de ninguna manera, pero por lo menos hay una intervención estatal con la que no comparto. Pero este gobierno, el gobierno de Lazo, es un gobierno cascarón, en donde lo único que nos han venido mostrando son un grupo de producciones de Reels, de TikToks y de algunos videos bastante bien producidos, pero que no pasan de ahí, ¿no? De ahí que es importante como ecuatorianas, y es un llamado desesperado y angustiante ante nuestros compatriotas a que pensemos bien por quién vamos a votar. Y quiero decir, no podemos volver a caer en la estrategia del cascarón del TikTok, ¿no? Un gobierno que lo único que ha venido a hacer en realidad y en la práctica es a solucionarse la vida económicamente, a solucionar a los grupos de poder algunos temas económicos muy fuertes, ¿bien? Y mientras tanto ha abandonado todo lo que significa sector social, sector penitenciario, de la justicia en el Estado, ¿no es cierto? Entonces, esto que está pasando hoy es el resultado de todo ese proceso de abandono del Estado, ¿bien? Entonces, hacia allá es el llamado. El mensaje que nos manda el gobierno es, bueno, yo no puedo hacer nada más que, como soy un gobierno de cascarón, que mostrarles imágenes que pasan 30 segundos en una prisión y que no reflejan en la realidad, porque son las bandas del crimen organizado quienes gobiernan efectiva y realmente los pabellones, las prisiones y cada vez más las calles y los barrios más empobrecidos de mi país. Qué dolor, la verdad que no sé, es increíble tener que narrar este momento. Para ir cerrando, Cristian, simplemente también abordar un tema desde un lugar de trato, por lo menos, de empatía con los familiares de las personas que están detenidas. Y nuevamente los mensajes también de exigencia de respuesta de derechos, de información, ha sido la tónica en esto, ha sido la constante. Eh,
¿Cómo están? No sé si tú has podido hablar con algunos, hay algunos comités con enfoque de derechos humanos también haciendo la asistencia. eh, También entender lo que ellos viven, ¿no? Por supuesto, ¿no? Los O familiares sea, de las personas. digo solo como para contextualizarlo, porque hay muchas personas que están detenidas por delitos menores y que lamentablemente también terminan siendo víctimas de esta situación, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que a la final, todos quienes están privados de la libertad son víctimas del sistema. En nuestra página iniciamos en SOS Cárceles DC en Twitter, invitarles a que nos sigan. En nuestra página iniciamos nuestras publicaciones argumentando algo que hasta ahora sucede. Bien, más del 83% de las personas privadas de la libertad, cuando ingresaron por primera vez a la prisión, no eran parte de ninguna banda delincuencial. Y les tocó ser parte cuando llegaron ahí para sobrevivir. Bien, de ahí que yo digo que la gran mayoría son víctimas de este sistema de abandono del Estado, que permite que el crimen organizado gane terreno, incluso en una institución estatal per se, que debería ser la cárcel por lo menos controlada por el Estado, porque es más pequeña, porque tienes todas las formas, hasta microfísicas, de controlarlas, ¿no? Eso. Entonces, desde ese punto de vista, sí quisiera también expresar mi solidaridad con las personas privadas de la libertad que han sido víctimas, incluso un esclavismo real al interior de las prisiones, y también ante sus familiares, bien, que son doblemente víctimas, ¿no? Ante el sufrimiento de sus hijos, eh, hijas, esposos, esposas, y también son víctimas cuando quieren ingresar a saludar, a visitar en las prisiones, son extorsionados y ahora siguen siendo extorsionados incluso estando fuera, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí es un llamado de atención también al Estado nuevamente, aunque en este momento sé que este gobierno hará oídos sordos, nunca ha hecho nada, menos lo va a hacer ahora, ¿bien? Pero sí mi solidaridad con los familiares y con las personas privadas de la libertad, que sé que nos escuchan y que también son víctimas de esta alianza entre el crimen organizado y el Estado. Muchísimas gracias, Cristian Palacios, es investigador social y también maneja la página SOS Cárceles de Ecuador. Hablamos en el contexto de una nueva enfrentamiento en las cárceles del país, particularmente en la del litoral. Un saldo preliminar son 18 personas asesinadas y 11 heridos. Evidentemente esto y lastimosamente tendrá que actualizarse. Yo te agradezco, Cristian, y les agradezco a todos los amigos y amigas de Pichincha Plus que siguen esta información por las redes de Radio Pichincha. Recuerden que también tenemos información al instante en las redes, en la página web y también en la FM 95.3 conmigo. Será hasta una próxima ocasión. Soy Denise Herrera y ha sido un gusto llevarles esta información.